Bueno, antes de que se cortara el video, estaba dando mi opinión ya acerca de cómo impactó mi manera de pensar, influyó en mi manera de ver la música en otra perspectiva. Estaba diciendo de cómo una partitura, ¿verdad?, de aquella época de los inicios de la música, inició con un puntitos y se le fueron agregando líneas y es, o sea, no es como pues la que tenemos hoy en nuestras manos, ¿verdad? Que ya tiene todos los complementos, todos los elementos, sino que llevó un proceso de años, siglos y mucho tiempo, muchas etapas que tuvo que transcurrir para llegar a una partitura que hoy en día pues conocemos. Eh, Se fue dando para mí un significado que pasó de un sonido a una melodía, a, a una letra y a un sentimiento, que la música pues expresa todas nuestras emociones totalmente. Y para mí fue impresionante todas las etapas que pasó la música para establecerse. Fueron pues los años, como decía, y personas que dedicaron su vida, sin duda alguna. Ejemplo, los juglares, los troveros, que fueron personajes que fueron difundiendo la música medieval. Y más que era un trabajo que lo hacían con amor de aquella época. Y bueno, algo que sí se me quedó muy marcado pues fueron los personajes, ejemplo, los juglares y los troveros de la música profana. Fueron personas importantes en Europa. Los trovadores, que fueron personajes intelectuales quienes se dedicaban a componer y hacían su música de poesía, componían sus melodías, mientras que pues los juglares tenían otro tipo de trabajo, el cual eh, eran también de otra clase y pues se ganaban prácticamente la vida, ¿no? Y en cuanto al entretenimiento hacia las personas, a cambio de comida o dinero. Este, y bueno, hasta en cierto modo ellos pues se ganaban la vida cantando, interpretando, danzando. Y bueno, he aprendido mucho en estas etapas. Cambió mi perspectiva de la música, porque pues sí, cuando yo entré en la facultad pues sí tenía otra perspectiva, ya viendo lo importante que era el conocer la música desde su nacimiento, pues sí impacta mucho, más que nada una persona que ya nace teniendo una partitura compuesta y pues que creyó que toda su vida creyó que siempre ha existido esa partitura ya hecha. En plan, mi pensamiento era como yo veía una partitura ya hecha, o sea, pues como las conocemos actualmente, y yo en mi pensamiento era que siempre había existido así, o que esa partitura fue guardada por muchos años también en algún sitio, pero que ya estaba totalmente hecha, o sea, que ya estaba completa. Sí, se la hallaron completa esa partitura, pero no. En cuanto fui estudiando las etapas y los temas de historia, pues completamente no fue así. Tuvo que llevar un proceso que marcó siglos y años para llegar a esa partitura que pues yo conozco actualmente. Eh, y otro tema pues fue que no conocía mucho de los cantos gregorianos. Había conocido no había conocido las primeras partituras y pues a simple vista, como decía, yo veía puntitos, letras, una que otra línea, pues porque yo nací conociendo una partitura ya compuesta con todas las notas, con todos sus signos y para mí siempre fue esa partitura, pero no, no vi más allá acerca de investigar de la historia.
Entonces yo entrando aquí a la facultad, pues sí, mi conocimiento se amplió y pues esa ignorancia ya no marcó mucho mi personalidad. Conocer los temas que vimos cambió completamente mi perspectiva, como decía, amplió mi conocimiento y me gustaron estos temas porque, como dije, amplió mi conocimiento. Y fuera del conocimiento es importante para mí conocer de personajes que difundieron la música, que aportaron para la música y que hoy en día es un lenguaje universal que todo mundo tenemos y que es importante impartirlo porque es algo muy bonito, la música. Entonces todos estos personajes que fueron dando en la historia, que conocí, que dedicaron su vida, sus talentos, sus dones, pues fue algo impactante y que marcó cierto modo mi vida porque sí no conocía muchos temas acerca de la música y, y pues eh, eso fue lo que en cierto modo pues me llegó y que quiero seguir conociendo más acerca de la música. Sé que hay más historia aún, hay muchos temas más relevantes de la música o otros temas que vimos en las obras. Otros elementos que me llamaron la atención fueron cómo fueron los instrumentos de la época medieval acompañando ya los cantos que pues en aquella época ya eran de distintos géneros, uno que fue de la poesía, del romanticismo, que fue una etapa que marcó también y que hoy en día pues aún se sigue marcando mucho a la sociedad. Vemos muchas canciones con ese género y, y hoy en la actualidad pues hay aún más géneros. Entonces conforme fue avanzando los años pues también se fueron actualizando muchas cosas. Y bueno, pues eso sería todo mi resumen y pues de los conocimientos de la historia. Y pues nada, seguir conociendo de este idioma universal y de la materia de historia. Bueno, nos vemos.